¿Por qué se ha caído dos veces el intento en Chile de cambiar la Constitución? Tema importante porque aplica también al Perú, así que aquí les va la explicación. Los chilenos votaron ayer mayoritariamente en contra en el plebiscito para aprobar una nueva constitución que planteó una asamblea constituyente o convención constitucional, como le llaman allá, liderada esta vez por políticos de derecha y fuertemente asociada al liderazgo del ex candidato presidencial conservador José Antonio Kast. El voto fue de 55% en contra y 45% a favor. Si recuerdan bien, el año pasado hubo otro plebiscito muy similar a este, pero con una propuesta de constitución muy diferente a la que se votó ayer, que salió de una convención constitucional fuertemente de izquierda y asociada al liderazgo del actual presidente progresista Gabriel Boric. Aquella vez 62% votó en contra, mientras que un 38% votó a favor. ¿Cuál es entonces el resultado de este proceso dos veces fallido para cambiar la Constitución chilena? Pues que se van a quedar con la Constitución que ya tenían, aquel texto que surgió de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que luego fue enmendado múltiples veces por los gobiernos democráticos que le sucedieron. Ahora bien, yo quería comentarles sobre lo que está en el trasfondo de lo ocurrido en Chile y que está presente también en la política de muchísimos otros países democráticos, incluido el Perú. Imaginen que clasificamos en tres las posibles actitudes que tiene un político o un ciudadano en general hacia los temas que pueden ser objeto de debate democrático para, digamos, cambiar la Constitución. En el primer grupo están los temas que esa persona considera, entre comillas, no negociables, es decir, que no está dispuesta en ningún caso a poner en debate. Son las cosas que se tienen que hacer valer sí o sí, no hay discusión. A eso vamos a llamarle los mínimos o la agenda mínima de una persona. Luego tenemos un segundo grupo de temas donde se manifiestan en buena medida las preferencias ideológicas o programáticas de la persona, pero no son necesariamente asuntos que ésta ve como dogmas de fe, sino que acepta que pueda haber debate democrático en torno a ellos para llegar a puntos intermedios, dialogando con personas que tienen preferencias ideológicas o programáticas distintas a las propias. Este es, por tanto, el terreno de la negociación política, de la búsqueda de consensos. Este segundo grupo es el grupo de los máximos, o de lo que podríamos llamar la agenda maximalista de una persona, porque ahí está la lista de todo lo que esa persona quisiera conseguir en política. Pero ella sabe que en democracia tiene que transar con quienes están en posiciones distintas y que, por tanto, no es realista pensar que va a conseguir todo lo que está en esa lista. Tiene que estar dispuesto a priorizar y negociar. Y luego hay un tercer grupo de temas que le pueden ser más bien irrelevantes o indiferentes a esa persona, que no conoce bien o sobre los cuales quizá no se ha formado todavía una opinión, aunque sí puedan ser importantes para otras personas. Estos temas simplemente no están en su agenda porque les son, como les digo, irrelevantes. Ok, fíjense lo que está pasando en las democracias y en casos como el que estamos comentando en este video del cambio constitucional en Chile. Ese primer grupo de los mínimos o de la agenda mínima se está expandiendo de tal manera que se está comiendo al segundo grupo, al de los máximos o de la agenda maximalista. Y eso está empujando a su vez a que el tercer grupo se convierta en lo que antes era el segundo, porque ahora todos queremos pues tener una opinión o una preferencia política casi que sobre cualquier tema. Fíjense por qué esto que les acabo de escribir es tan problemático. Mientras más grande se hace la agenda mínima de las personas, aquello que consideran entre comillas no negociable, más difícil se vuelve tener un diálogo constructivo en democracia para ponernos de acuerdo entre quienes pensamos distinto. Como les explicaba, la actitud que tenemos las personas respecto de nuestros mínimos es que son cosas que no son pasibles de ser discutidas, porque lo que yo demando respecto de estas es que me den el 100% de lo que estoy pidiendo, mejor dicho, exigiendo, porque esos mínimos son, desde mi óptica, asuntos de vida o muerte. Entonces, fíjense, cuando exageramos o asumimos posiciones muy intransigentes, porque lo que antes eran los máximos se han convertido ahora para nosotros en los mínimos, entramos pues en una dinámica política en la que los actores juegan al todo o nada, porque lo ven todo como una pelea existencial, como una guerra donde solamente un bando puede imponerse.
Y eso es lo que está pasando, lo que ha pasado en Chile, si se fijan. La izquierda primero fue al todo por el todo para conseguir que se apruebe un texto constitucional que había convertido sus máximos en mínimos, buscando imponer una serie de cambios que estaban bastante lejos del punto de gravedad o de posible convergencia de la política chilena. Pero, como sabemos, la política es pendular y luego la derecha chilena se vio en la posibilidad de hacer exactamente lo mismo, pero en sentido contrario, llegando al mismo resultado fallido, vale decir que la mayoría de gente rechazara su propuesta de agenda maximalista convertida o disfrazada como agenda mínima. Ahora, pensemos en lo siguiente. De todas las discusiones que podemos tener en una democracia, en un país, aquella donde más problemático es esto que les acabo de describir, es justamente la discusión sobre cambiar la Constitución por completo. ¿Por qué? Porque un texto constitucional no puede ser el reflejo de la agenda maximalista de un grupo de la sociedad, porque el grupo que está del otro lado del debate, lo primero que va a hacer, luego, si llega pues al poder, es bajarse esa constitución para aprobar una nueva que sea, a su vez, reflejo de su agenda maximalista. Por definición, las constituciones tienen que ser documentos mínimos que regulen temas con suficiente flexibilidad como para que pueda haber gobiernos de izquierda, de centro y de derecha que puedan funcionar todos con el mismo texto constitucional, sin tener la necesidad de cambiarlo por completo. Repito, las constituciones no pueden ser el reflejo de la agenda maximalista de nadie. Los países donde se reproduce esta dinámica que acabo de comentarles, que convierte a los máximos en mínimos, pueden creer que están en un, entre comillas, momento constituyente. Pero yo diría que en realidad no lo están en el sentido ideal del término. Están más bien en una situación en la cual un lado del debate siente que tiene una pequeña ventaja respecto del otro y que puede sacar provecho de ella, buscando imponer su agenda maximalista en la forma de una nueva constitución, como quiso hacer la izquierda chilena en el 2022 y luego la derecha chilena hasta ayer. Para que haya pues un momento constituyente de verdad, lo que se necesita, diría yo, es exactamente lo inverso, vale decir que las partes reconozcan las discrepancias subyacentes en la sociedad de la que estemos hablando y estén pues con la disposición no de ampliar, sino más bien de reducir sus mínimos para tratar de entender dónde está el espacio de consenso en un país. ¿Qué tendríamos que incluir en ese espacio de consenso? Pues cuando menos las reglas básicas de cómo debe funcionar una democracia, aquellas que permiten que haya pues competencia en política, pero asegurando que ésta se oriente a la resolución pacífica de las discrepancias. Tiene que haber, por supuesto, una enumeración de derechos fundamentales, pero tampoco una sobreregulación de estos, dejándole a los parlamentos y a las cortes cierto espacio para que las interpretaciones legales vayan evolucionando también al amparo de lo que puedan hacer los poderes constituidos, de forma gradual, preservando en lo posible la estabilidad del país en cuestión. En fin, eso no es lo que hemos visto en Chile en los últimos años y tampoco es lo que vemos en el Perú cuando se discute sobre cambiar la Constitución por completo. El problema que está en el trasfondo, como les digo, es ese fenómeno de hacer pasar nuestras agendas maximalistas como si fueran una agenda mínima. Eso está transformando a la política cada vez más en un juego de suma cero, donde no hay posibilidad de consensuar en el medio, donde lo único que cabe es que un lado le imponga el 100% de su agenda al otro. Ese no es el camino para, entre comillas, refundar una democracia, sino para seguir dividiéndola al riesgo de terminar desintegrándola.